Bien, ahora que conocimos qué son los arrays, vamos a ver cómo recorrer uno o cómo iterar uno, que es simplemente tomar de esa lista, de esa estructura, todos los ítems que tiene y por cada ítem hacer algo, ¿no? Ejecutar una función o un set de instrucciones, lo que nosotros queramos o necesitemos. Entonces, por ejemplo, voy a crear acá en Run.js un array de nombres. Nosotros ya vimos que para mostrar a un ítem solo de toda esta lista tenemos que usar corchetes y entre medio de los corchetes escribir un índice, que es la posición de ese ítem en la lista. Por ejemplo, nombre es 0, ¿no? Y me muestra Juan, que es el primero. Acuérdense que se comienza siempre desde 0 a contar. El 1 Sebastián, el 2 Valentina y el 3 Marcela. Si yo quiero hacer esto mismo con 0, 1, 2 y 3 para mostrar a todos los ítems, podría aprovechar lo que nosotros ya vimos en la estructura while y for, que creamos una especie de contador para, en lugar de usar un número fijo, un número literal, usar una variable y que esa variable vaya variando su valor, valga la redundancia, para que cada vez que cambie muestre un ítem distinto, ¿no? Entonces vamos a hacer un primer ejemplo con while, creando ese mismo contador y aprovechando esa variable. Voy a crear, por ejemplo, la variable índice y la voy a inicializar en 0, ya que se empieza a contar desde 0. Y voy a crear mi while. Ahora, como estoy en Run.js, se va a trabar porque este playground lo que hace es, a medida que yo voy escribiendo el código, lo va ejecutando y me va mostrando el resultado a la derecha. A medida que yo vaya escribiendo el while, lo va a intentar ejecutar. Y como no está completo, lo más probable es que entre en un loop infinito, ¿no? Entonces después vamos a tener que cerrar el programa y volver a abrirlo. Pero mientras no nos vamos a enfocar en lo que aparece a la derecha. Voy a escribir while, mi condición. Y entre llaves voy a poner entonces console log nombres. Y en vez de usar un número fijo, uso esta variable que nosotros vamos a ir incrementando. Ahora, muy importante que no nos olvidemos es cambiar el valor de índice, porque si no siempre va a ser 0. Entonces vamos a hacer que una vez que se muestre el mensaje, índice cambie a un valor mayor, o sea que se incremente en 1. Y nosotros queremos que esto se ejecute, en nuestro caso, 4 veces, ¿no? Entonces índice menor que 4. Porque tenemos 4 ítems. Entonces fíjense que incluso ahí ya funcionó y muestra Juan, Sebastián, Valentina y Marcela, ¿no? Ítem por ítem. Que es distinto a mostrar a todo el array junto, ¿no? Nombres. Que nos muestra a toda la lista entre corchetes, ¿no? Entonces, este 4 que aparece acá es por esta línea. Vamos a ignorarlo, es un tema de Run.js. Pero lo que hicimos es tomar ítem por ítem y mostrarlo solo en la consola, ¿no? Estamos iterando un array. Igualmente tenemos un problema y es que si yo, por ejemplo, escribo Lucas, esto no escala. Fíjense que no muestra Lucas abajo. Esto es porque estamos iterando los 4 primeros ítems y no se actualiza de forma automática. Entonces yo tendré que venir acá y en vez de 4 hacer 5, porque ahora tengo 5 ítems. Entonces ahí se agrega Lucas. Y si de repente quiero añadir otro más, por ejemplo, Jesús, tampoco me lo mostraría, entonces debería venir de vuelta acá y escribir 6 para que me lo muestre. De esta forma no escala y no está tan bueno, entonces en lugar de un número fijo y usarlo de forma literal, podríamos aprovechar lo que vimos recién de la longitud de esa lista y usar la propiedad length, ¿no? Entonces no importa si esta lista tiene un ítem, tiene 0, tiene 6 ítems como ahora, o 100 o 1000. Como esto es una variable que guarda la cantidad de ítems, entonces siempre se va a fijar en eso, ¿no? Sin que nosotros tengamos que actualizarlo manualmente. Esto hace que sea mucho más escalable, ¿no? Porque nosotros añadimos solamente el ítem y automáticamente se van a iterar a todos sin dejar a ninguno afuera. Fíjense que ahí aparecen todos y si yo, por ejemplo, vengo y elimino hasta Juan, solamente me muestra Juan, ¿no? Porque esto equivaldría a índice menor a 1, porque tiene un solo ítem. Vamos a hacer algo distinto y es también mostrar el índice en la consola. Entonces podríamos concatenar acá esto, voy a hacerlo más chico, y escribir índice y sumarle índice.
y escribir 2 puntos para que nos concatene todo, ¿no? Vamos a poner un más acá. Y ahí fíjense que dice índice 0. Vamos a añadir un espacio. Juan. Si añadimos más nombres como antes. Fíjense que nos va mostrando índice 0 Juan, índice 1 Sebastián, índice 2 Valentina, índice 3 Marcela. Entonces claramente no sirve solamente para mostrar el dato en consola, sino para hacer un montón de otras cosas. Vamos ahora a hacer otro ejemplo con un array de números, pero en vez de usar el while, vamos a usar el for, que es mucho más compacto. Y lo que vamos a mostrar es ese mismo número, o sea, cada ítem de la lista, pero multiplicado por 2. Entonces podríamos escribir nuestra estructura del for, que tenía una parte A, una parte B y una parte C. Se abrían y cerraban llaves. Y lo que vamos a crear acá es, entonces, primero en la parte A nuestra variable. Entonces creamos nuestra variable, voy a usar let y la empezamos en 0, como hicimos acá con nuestro while, que de hecho vamos a comentar. En la parte B escribimos nuestra condición. Todo esto se va a ejecutar mientras que i sea menor a... Y acá nosotros tenemos 8 ítems, pero lo mismo de antes. En vez de escribir 8 podemos poner números.length para que pueda variar y ajustarse automáticamente. Y cada vez que se ejecute se va a aumentar en 1 ese número. Fíjense que Range.js entró en un loop infinito porque justamente lo estábamos construyendo. Ahora vamos a terminarlo y después reiniciamos el programa para que funcione. Pero de esta forma ya tendríamos nuestro contador, ¿no? Que sería lo mismo de arriba que con índice. En este caso le puse solo i. Entonces acá adentro voy a crear una variable para guardar el múltiplo. En lugar de var voy a usar let, que se llame doble. Y acá voy a calcular el doble de ese número, ¿no? Por ejemplo, números i por 2. Una vez que ese número se guardó en doble, lo voy a mostrar en la consola. Console log. El doble de número i es doble. Entonces ahí ya estaría escrito nuestro código. Ahora falta reiniciar el programa. Ahí lo reinicié. Fíjense que acá arriba me dice número is not defined porque me confundí y no es número, es números. Entonces ahí funciona, ¿no? Vamos a expandirlo para acá y dice el doble de 1 es 2. Vamos a añadir un espacio acá. El doble de 1 es 2, el doble de 2 es 4 y así con todos los números. Si nosotros venimos acá y agregamos un 24, va a decir al final el doble de 24 es 48. O si eliminamos todos y dejamos solamente al 1, va a mostrar el doble de 1 es 2. O si escribimos 100 y 1000, por ejemplo, nos va a decir lo mismo, ¿no? Es automático. Cuando ya empezamos a integrar las cosas, el código se empieza a complicar un poco. Pero si les es de ayuda escribirlo en un papel, imaginarse todas las iteraciones, escribirlo por partes como lo hacía yo, ¿no? Donde tenías A, B y C y lo ibas modificando. Y no escribir todo de una, sino ir probando. A ver, por ejemplo, qué es lo que guarda, qué es lo que está guardando doble, ¿no? Y que me muestre solamente, acá tengo un typo, que me muestre solamente ese número, ¿no? Ir de a poco para ir construyéndolo todo, ¿no?